Muchos ecuatorianos están preocupados tras una serie de declaraciones y de acontecimientos ocurridos en las últimas semanas, que se está tratando en el Ecuador, como en Venezuela, de volver a las Fuerzas Armadas no del Estado, no del país, sino del gobierno, o peor aún, del partido político del gobierno. Está aquí en los estudios de la República.es el coronel Alberto Molino, un militar muy destacado. Coronel, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Siente usted, teme eso? Gracias por la invitación, Jorge. Siempre es una preocupación de quienes no solamente que servimos en la institución, yo serví por 35 años con absoluta lealtad, leyes, reglamentos y sobre todo la lealtad a mi país. Obviamente que hay indicios preocupantes que esta politización de Fuerzas Armadas venga y se enquiste en una institución profesional, respetada, admirada y querida por el pueblo ecuatoriano. Recordemos que el Ecuador es parte de esta organización llamada ALBA, que los países miembros, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, donde prácticamente están las Fuerzas Armadas que deben ser del Estado, como usted bien dijo, están politizadas. Y recordemos la proclama del general Rangel, ex ministro de Defensa venezolano, que dijo suelto de huesos que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de Venezuela están casadas con el proyecto político del presidente Chávez. ¿Cómo nos va a preocupar eso cuando todos debemos, o todos conocemos y debemos seguir inculcando la institución que obviamente debe estar subordinada al poder político, legítimamente elegido en las urnas, pero cumpliendo estrictamente las misiones que están en la Constitución, y no leales a una persona, no leales a un proyecto político, por más bueno que sea. Ahora, ¿existe el riesgo, es una pregunta, de que en el Ecuador se conviertan, como en Venezuela, en instrumentos de un partido, de un proyecto político, o peor aún, de un caudillo? Usted ha dicho, si hay el riesgo, en realidad hay un riesgo, pero yo aspiro y confío en los mandos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, mandos profesionales, una institución respetada, victoriosa, porque esta institución militar, que su esencia, su génesis es el pueblo, y ha dado muestras a través de la historia que las Fuerzas Armadas ecuatorianas se deben a su pueblo. Usted lo ha dicho a través de la historia, pero en los meses recientes, quizás en los años recientes, se nota por parte del poder político un afán de casarlas, para usar la palabra de Venezuela, de casar a las Fuerzas Armadas con el socialismo del siglo XXI. Mi pregunta es, ¿lo lograrán? Yo aspiro que no lo logren. Yo creo que... Pero usted conoce los mandos. No, de acuerdo. Mire, un par de veces nos han invitado algunos oficiales en servicio pasivo con todo el alto mando, porque en lo que yo escribo, en lo que yo opino y opinamos algunos oficiales de servicio pasivo, hemos dicho qué preocupaciones tenemos. Por ejemplo, el presidente unilateralmente, sin consultar a nadie, creo yo, porque lo he hecho, le he pedido que diga, a ver, se consultó a las Fuerzas Armadas que dejen de asistir los militares nuestros y personal de tropa a los entrenamientos que yo he asistido en calidad de alumno y profesor en la Escuela de las Américas, por ejemplo. Pero se crea en Bolivia una escuela militar para preparar y entrenar a los oficiales de tropa de los países del ALBA. Cuando proclama en la inauguración, porque esto es en Bolivia, el presidente Morales y dice que es antiimperialista y socialista. Es decir, esa escuela del ALBA está destinada, le pregunto una vez más, a endoctrinar a los militares. Pero obvio. Envolverlos para que terminen como... A mí me dio mucha vergüenza verle al almirante Molero, el ministro de Defensa de Venezuela, que terminaba gritando patria socialista y no sé qué decir, unas Fuerzas Armadas que son milicias de partido, no Fuerzas Armadas Nacionales. Pero mi preocupación es, ¿eso se está dando lenta y silenciosamente en el Ecuador? Ahora, hay indicios. Y preocupa, pero obvio. O sea, hay indicios de que las Fuerzas Armadas están politizando y partidizando. Queriendo politizar, diría yo, que no están, hay que aclarar. El tema, mire usted,
la tribuna militar convertida en tribuna política. Claro. La ministra actual, la ministra Espinosa, cuando en la ceremonia, cuando se hace cargo de la función de ministra de Defensa, invoca a la revolución, invoca, digamos, a que los militares tengan presente que en Ecuador hay un cambio revolucionario. Y algo que es recurrente ya en el discurso del gobierno es que hay detrás conspiradores en contra de la revolución, y por eso los militares tienen que salvaguardar, ¿no?, este proceso revolucionario, de lo que yo, digamos, interpreto. ¿Y a usted le parece bien que la ministra haga eso? ¿Cómo va a parecer bien, Jorge? Justamente una de las cosas que hemos rechazado siempre, que las tribunas militares se conviertan en tribuna política. Las Fuerzas Armadas, para garantizarle al pueblo ecuatoriano la paz, la tranquilidad, cumpliendo las funciones que ha cumplido permanentemente, no puede estar al margen del asunto político. Pero hace pocos días, 2 oficiales de alto nivel del ejército salieron porque hubo procedimientos poco ortodoxos en los ascensos, aparentemente porque el gobierno quiere poner en los puestos claves de las Fuerzas Armadas a gente adicta al proyecto político del gobierno. Mire, yo creo que ese es un evento de los muchos eventos que podemos analizar. Es rara esa calificación. No hago yo no puedo opinar de la calidad digamos, de oficiales que estaban calificando, no hago un juicio de valor. Pero todos tenemos una lectura, al menos del entorno militar que conocemos profundamente al interior, que se ha manoseado esto. Mire, dura 8 meses la calificación. A los compañeros fueron calificados en el mes de junio, pasó varios meses, dejó el ministro Carvajal, el Ministerio de Defensa, se hizo cargo del ministerio la doctora Espinosa, y dejaron eso para después de las elecciones. Es decir, esa manipulación, lejos de que el derecho que tiene un coronel en este caso para, digamos, reclamar su calificación. Más allá de lo ocurrido en ese episodio específico, parecería que esos movimientos en las Fuerzas Armadas, incluso de alguna manera atropellando procedimientos, normas, es porque el gobierno está poniendo en puestos claves de las Fuerzas Armadas a gente que responde al proyecto político del socialismo del siglo XXI. Bueno, yo no me atrevería a decir exactamente si es o no eso, pero es evidente que el general Marco Vera Ríos, comandante del ejército, mire, en una actitud que lo honra a este soldado, el general Vera Ríos, mire, deja su profesión, deja el comando del ejército, esa función importantísima, porque le faltaba un año más, y lo dice, un discurso, lo dice públicamente. En definitiva, yo estoy en contra de este manejo, nos lo está diciendo, y por eso me voy. Y es aplaudido por todos los asistentes de la ceremonia del 27 de febrero. Ahora, déjeme... Ese aplauso, que fue reportado por algunos medios, unos pocos medios de comunicación, refleja que las Fuerzas Armadas están de acuerdo con lo que dijo el general Vera, que no se debe tratar de politizar a las Fuerzas Armadas. Esa es la lectura, Jorge, porque de lo contrario no hubiera tenido esa adhesión a través del aplauso, ¿verdad? Ahora, otra de las preocupaciones es minimizar la importancia que tiene esta institución. Yo no niego que tiene importancia el Ministerio de Salud, de Educación, de Obras Públicas, pero vea usted lo que ya está en la Asamblea, un proyecto de ley de reforma a la ley de personal enviado por el gobierno. Una de las cosas que conozco es que ya no va a firmar los decretos ejecutivos el ascenso a los oficiales. Eso es minimizar. Mire usted, no de gana, dice la Constitución, ¿verdad?, que es la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas. No de gana. Porque diría también que la autoridad máxima del Ministerio de Salud, de Educación. En todos estos años de democracia, y aún en los años de la última dictadura militar, nunca había un afán tan evidente por politizar a las Fuerzas Armadas y por volverlas partes de un proyecto político.
Usted, coronel, debe tener todavía muy buenos contactos. Usted fue un oficial muy destacado. Yo lo recuerdo como brazo derecho del general Gallardo durante la guerra con el Perú. ¿Cuál es la reacción en los mandos militares frente a este afán del gobierno, aparente afán del gobierno por politizarlas y partidizarlas? Jorge, yo no me aventuraría a dar una opinión de los militares de servicio activo, porque tienen sus mandos legítimos que tienen que dar cuentas de lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir. Mi modesto criterio es de preocupación y permanentemente yo tengo una columna en varios medios en donde expreso la preocupación mía y de un entorno con quien tenemos contacto, digamos, en el servicio pasivo. Preocupación. Y nos preocupa, obviamente, una institución que ha sido realmente respetada, Pero admirada, la querida. preocupación es ¿por qué? Porque hay presuntamente un afán de a unas Fuerzas Armadas profesionales como las nuestras, ¿no? Comprometidas con la suerte del país, porque mire, el país conoce los planes que hemos tenido permanentemente de apoyo y desarrollo, una vinculación directa con el pueblo, especialmente las áreas marginales y el cordón fronterizo. Porque, coronel, el momento que unas Fuerzas Armadas, en cualquier parte del mundo, se vuelven parte de un proyecto político, se adscriben a un gobierno o a un caudillo, el momento que el régimen cambia, y todos los regímenes tarde o temprano, pues así es, cambian. Como pasa en Venezuela. Como pasa o pasará pronto en Venezuela. Claro. Ese momento, pues, si las Fuerzas Armadas se volvieron parte de un proyecto político y ese proyecto político desaparece, pues las Fuerzas Armadas tienen que ser reestructuradas desde sus cimientos para volverlas otra vez profesionales y otra vez ponerlas al servicio del Estado y no del gobierno. ¿El riesgo ese usted lo ve como en camino en el Ecuador? Jorge, usted ha dicho con claridad qué es lo que puede ocurrir. Una institución militar como la nuestra, que tiene que estar al margen de las banderías políticas. Mire, nos ha tocado jugar papeles de árbitros, incluso hemos estado en el poder, las Fuerzas Armadas, que eso ha hecho un daño tremendo. A la postre le hace un daño peor que se matricule, si cabe el término, en el proyecto político de cualquier gobierno. Claro. Eso producirá al interior facciones, grupos que estarán en contra, que están a favor. Mire lo que ocurre en Venezuela. En el 2002, en el fallido golpe que momentáneamente defenestraron a Chávez, ¿verdad? Ahí hubo luego una depuración. Mire, Chávez hizo una depuración de cerca de 2.000 oficiales, tuvieron que salir porque no estaban de acuerdo con el proyecto político de Chávez. Entonces, mire, ¿cómo no nos va a preocupar a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, donde tenemos un profesor, un coronel venezolano en la Academia de Guerra? ¿Sí? Cuando tenemos un agregado militar en Irán. Entonces, nos ponemos a pensar y decir, ¿qué Fuerzas Armadas queremos? Queremos unas Fuerzas Armadas al servicio del proyecto político del gobierno de turno. Mira, eso más temprano que tarde le volverá como boomerang al propio gobierno, que quiere manipular a unas Fuerzas Armadas profesionales, históricamente ligadas a su pueblo, como son las ecuatorianas. Así es, coronel. Muchas gracias por haber estado aquí y por sus palabras muy valientes y muy claras. El coronel Alberto Molina, un oficial muy destacado. Puedo dar fe como periodista de haberlo visto en las circunstancias más difíciles, siendo un hombre que siempre estuvo luchando por defender los valores, incluso la integridad territorial del Ecuador, el coronel Alberto Molina.